Mismas de nuestra conciencia. Claro que sí, al razonamiento profundo. Vamos a hablar sobre algo, también la gente lo ha pedido mucho, que es el perdón. ¿Cuándo perdonar? ¿A quién perdonar? ¿Y cómo hacerle para perdonar? Bueno, aquí hay algo interesante. Hay que analizar primero que el perdón no es una acción. Es decir, normalmente toda la gente habla del perdón de una manera muy voluble, muy simple, ¿no? Sí. Se dice, oye, perdóname, te perdono, ¿no? Sí, no sí, me sí. perdonó, sí me perdonó, ¿sí me Ajá, explico? sí, 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 O vas caminando, te tropiezas y de repente, ay, perdón. Ajá. Bueno, ok, Sí, todo sí. eso es la manera ya vulgarizada, la manera inservible del término perdón. Porque ya se vuelve algo como trillado, ¿no? Algo automático. Automático, y además empieza a generar movimientos hipócritas importantes. En realidad la gente nunca perdona, digamos, de fondo alguna ofensa. El perdón... Se olvida, pero no se perdona. De ahí sacan la frasecita esa, ¿no? Perdono, pero no olvido. Aquí la cuestión importante es notar lo siguiente. Dígame usted. El perdón es un estado psicológico de perdón, que es la liberación de una problemática. Es decir, yo no me doy por ofendido. Si tú no te das por ofendido de una acción negativa, ¿qué perdonas? Pues no. ¿Tú me podrías perdonar a mí si no te ofende lo que yo hago? Pues no tengo nada que perdonar. Exactamente, no hay nada que perdonar. La gente, ese es el estado psicológico en el que debe vivir. Debe caer en un estado psicológico de no darse por ofendido a través de comprender Que las cosas no son personales. exacto y Bien. que la gente no sabe lo que hace. Cuando alguien te ofende, ¿tú crees que una persona que es capaz de ofender a un ser humano sabe lo que hace? En definitiva, la entonces, ¿tú gente crees que las ofende no sabe lo que hace. Exacto. Entonces, la gente Mira, que ofende no sabe. vamos nada más así. Un gran pensador de la historia de la humanidad, Cristo, por ejemplo, Sí. dice en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿dónde está la magna enseñanza? Fíjate, ¿a quién golpearon, a quién escupieron, a quién crucificaron? En ese movimiento, quien debió perdonar era él en todo caso. Sin embargo, él no perdona porque no se da siente por ofendido, porque comprende que la gente no sabe lo que hace. Y cuando dicen los terapeutas, Martín, en general la gente, que tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que perdonarte, ¿qué te tienes que perdonar? Porque a veces lo han dicho, me lo han comentado, pero yo a veces digo, bueno, ¿qué es lo que me tengo que perdonar? Bueno, aquí la cuestión es que, mira, desde los estudios que yo tengo, no es correcto hablar de eso. No es correcto hablar de estas cuestiones. Cuando alguien te ofende, dicen, es que para perdonar primero tienes que perdonarte a ti mismo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a un estado psicológico sobre ti mismo. A lo que se refieren es al autojuicio, a que la gente no tiene que autojuzgar sus errores de manera dramática y enérgica. Ese es otro tema que podemos tratar, pero para perdonar tiene que haber un factor externo. Pero entonces, por por lo que fuerza. me has dicho, entonces el perdón no existe. No existe. Exactamente eso es lo que estoy diciendo y así lo manejo yo. El Exacto. perdón no existe en el sentido que la gente conoce. El perdón existe en el sentido de no darte por ofendido. Ejemplo, dos judíos que escapan a la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración están platicando un día y le dice uno al otro, oye, ¿tú ya perdonaste a los nazis? Y dice, ¿yo perdonar a los nazis? Jamás. Jamás tendrán que pagarme todo lo que me hicieron. Y se voltea al judío y le dice, ¿cómo? ¿Aún te tienen encerrado en el campo de concentración? ¿Sí me explico? No se ha liberado él. Quien no perdona vive en el rencor. Y quien vive en el rencor, el único que se daña es él mismo. O sea, hay que entender que desde un asaltante hasta una persona que me ofende, que me ataca, está mal, digámoslo así, en su comprensión, en su cerebro. No sabe lo que hace. No hay nada que perdonar, no me engancho. Aunque eso no evita que ponga soluciones importantes. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Señor Paco, No se sientan ofendidos, nada es personal.